el país se va a recuperar en un momento de gran competencia mundial. Todos los países compiten el uno con el otro. Las economías son todas competitivas porque vivimos en una economía de mercado. Entonces imagínate, piénsalo en términos competitivos, como si fuera una pelea de boxeo o algo de eso. Cuba está noqueada casi en el piso. Tenemos una oportunidad de grandes cambios y de cambios buenos para el país. Cuba los necesita a gritos. Sería si verdaderamente, yo me imagino que sí, hay este proceso serio de negociación, de no torpedearlo, porque torpedearlo no va a resolver ningún problema. Para mí es un inmenso placer, gusto y privilegio contar esta tarde con Carlos Saladriga, el presidente del Cuba Study Group. Carlos Saladriga es un muy exitoso empresario cubano-americano que ha estado involucrado en la política de la comunidad cubana por muchísimos años. Y es una de las figuras claves de lo que fue el acercamiento de Barack Obama a Cuba alrededor del año 2014. Es posible que en esta nueva conversación, negociación con el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba pueda darse un Obama 2.0. Hay condiciones para algo parecido. ¿Cuál es la expectativa de personas que como Carlos Saladriga estuvieron involucrados en este proceso de acercamiento con Barack Obama? Sobre todo eso vamos a estar conversando acá esta tarde en 23 y Flagler con nuestro amigo y además importantísimo, repito, empresario y figura política cubano-americana que es Carlos Saladrigas. Además de eso, debo decir que yo soy parte del Cuba Study Group, que es el grupo que él preside. Durante años he sido muy cercano al grupo, de hace un tiempo para acá soy miembro porque creo en el trabajo que hacen. Y aunque hay muchísimas críticas hacia la figura de Carlos y otras personas vinculadas al Cuba Study Group, yo que he tenido la oportunidad, el privilegio de conversar con ellos, de compartir con ellos, les quiero decir que es actualmente el grupo en que yo más confianza tengo al respecto de lo que puedan organizar o de los esfuerzos que se puede hacer para una Cuba futura. Y no solo confianza por la integridad de las personas que lo componen, sino porque siempre, y he sido testigo de eso durante años, la principal preocupación que han tenido es la preocupación ética. De cualquiera que sean las posiciones que se apoyen desde acá, desde los Estados Unidos, hacia Washington o que se promuevan hacia Washington o que se recomienden hacia Washington, estén siempre guiadas por una reflexión y preocupación por el bienestar de los cubanos y la ética por encima de todo. No el poder, no la influencia, no todo lo demás, sino cómo pensar que Cuba esté en las mejores condiciones posibles para los cubanos. Así que, dicho esto, vamos a presentarles a Carlos Saladriga. Es una conversación que yo he esperado con muchísimo entusiasmo. Hace unos años lo tuvimos acá en el programa cuando el inicio de la administración Biden y ahora tenemos la oportunidad de conversar con él cuando nos abocamos a esta complejísima relación entre Washington y La Habana. Yo soy Kenneth Roth, esto es 23 y Flagler. Si les gusta el contenido que hacemos, regálenos un like, suscríbase y enseguida vamos directo al lío. Carlos Saladrigas, bienvenido una vez más. Para mí es un verdadero gusto contar contigo aquí en 23 y Flagler. Un placer estar contigo, Bernardo. Carlos, creo que se acercan cambios para Cuba. No podemos definir todavía cuáles son. Yo pienso que absolutamente nadie sabe exactamente qué es lo que viene porque se están probando muchas cosas, pero hay expectativas de que esto quizás pudiera ser algo parecido a lo que ocurrió cuando Barack Obama. Obviamente nada es idéntico, los tiempos son distintos, hay muchas cosas diferentes, pero habría el potencial de establecer una relación entre Cuba y Estados Unidos que se centrara en este caso, por ejemplo, en el desarrollo real de la economía del país para después ir resolviendo las cuestiones políticas, quizás de una manera más paulatina, pero al menos de inmediato darles esperanza al pueblo cubano, a las personas que están en la isla, de que puedan ir viendo
respuestas a sus escaseces materiales, al menos de forma inmediata. ¿Crees que hay potencial para eso? ¿Ya esa oportunidad pasó o lo que viene es algo completamente distinto? Yo creo que la diferencia entre el 2016 y 2015, cuando Obama, y ahora, es significativa. En aquel momento todavía Cuba tenía suficientes reservas económicas, o todavía había suficiente estructura funcionando, había más vida económica para dar un poquito de reserva al país en unos procesos de cambio y de transición. Si nos vamos hacia adelante hasta el 2026, hasta el día de hoy, la economía cubana está devastada de una forma prácticamente total. Verdaderamente estamos tocando fondo. Entonces, no tiene esas reservas Cuba ni de paciencia del pueblo, ni de optimismo del pueblo, ni de vida del pueblo, ni económica, para poder afrontar unos cambios más a lo lento, más a lo Vietnam. Desafortunadamente, ese momento vino, estuvo, hubiera sido extraordinariamente interesante para Cuba y pasó. Yo no creo que eso sea una opción en este momento que nadie. Yo creo que hoy día, para poder tener esperanzas de no pasar por una crisis humanitaria terrible y pasar a una recuperación rápida, que es lo que hace falta para salvar a nuestro pueblo, hacen falta cambios más sustantivos, más profundos y más determinantes de lo que jamás hubiera contemplado en aquella época. Tienen que haber cambios de naturaleza económica y de naturaleza política, porque yo soy de los que creo que no se puede, los cambios que hace falta en Cuba no se pueden ver exclusivamente como exclusivamente económicos o exclusivamente políticos. Los dos están medio mezclados. Y no pueden haber los cambios económicos que Cuba necesita hoy, con la rapidez que Cuba necesita hoy, sin resolver los fundamentos legales de esos cambios económicos, y resolver ese fundamento legal implica cambios políticos. Tiene que haber un poder judicial independiente, tiene que haber un Estado de Derecho, tiene que haber claridad legal, tiene que enmendarse lo que dice la Constitución sobre los derechos de la propiedad, la actividad económica, tiene que haber un cambio de filosofía, aparte de cambios reales, cambios de filosofía por parte del gobierno cubano respecto a la participación en la economía de la inversión extranjera, del sector privado. O sea que no quiere decir que del primer día haya que hablar de elecciones y de cosas que más pertenecen a un Estado democrático, etcétera, pero sí tienen que haber cambios muy fundamentales en un Estado de derecho y en el Poder Judicial y en los derechos de una sociedad. No puede existir esta represión que existe hoy día en una Cuba que tiene una economía pujante, no es compatible. O sea que hay cosas que ya, esa similitud, ese momento del 2015-2016 ya pasó. Ahora hay que verlo desde otra forma y desde otro punto de vista. Mi duda es que no se puede hacer todo a la misma vez. O sea, indiscutiblemente tiene que haber un plan en todos estos pasos y en ese sentido, quizás es lo que puede la gente percibir más, que puede ser similar a la época de Obama desde el punto de vista de que se priorice inicialmente la economía. Es lo que han estado haciendo con Venezuela. Obviamente el caso de Venezuela o de Cuba es distinto, o por lo menos lo que Washington ha declarado que es su propósito, su estrategia en Venezuela. Primeramente estabilizar económicamente y después, bueno, pues entrarán en los procesos políticos, que yo tengo mis dudas al respecto de cómo va a ser eso, ¿no? Pero en Venezuela al menos. Pero regresando a Cuba, eh, obviamente pedir de inmediato o esperar de inmediato un cambio político, una apertura, una democratización de inmediato en la isla, ¿ves alguna evidencia o crees que exista una posibilidad inmediata? Yo no creo que, o sea, hay cambios que sí tienen que hacerse bastante rápido. Por ejemplo, los cambios económicos que necesita Cuba, cuando se hacen a velocidad de gotero, tardan muchísimo en dar resultados o no los dan. Entonces, no estamos evitando la crisis humanitaria, no estamos sanando la crisis humanitaria. El pueblo está desesperado ya, desesperado, de necesidad, de hambre, de penuria. Ya ese pueblo no aguanta más.
O sea, ese es un factor que no existía en el 2016. En el 2016 estuve por la calle en Cuba y lo que veías era un optimismo extraordinario de que las cosas iban a cambiar y que se iba a poner buena la cosa. Yo recuerdo muchachos jóvenes que me decían, no, yo me quería ir para la Yuma, pero ahora no, ahora yo me quedo aquí, que esto se va a poner bueno. No se puso bueno, se puso peor. Entonces, ese cambio es muy definitorio, es muy distinto a lo que había en aquel momento. Por otra parte, si hay timidez en las reformas económicas, ahora vamos a hablar de reformas puramente económicas, si no se hacen un gran número de ellos de pronto, esa timidez va a resultar en resultados tibios y por lo tanto prolongados y difíciles, que lo que va a hacer es prolongar la crisis y aumentar el costo de la transición que va a hacer falta, de la transformación de Cuba, como querramos llamarle. Yo no creo que sea factible en este momento ese tipo de transición o de cambio a la velocidad de Botero o algo más suave. Decididamente, no, yo creo que hablar en un principio, para empezar a hablar de temas que van a ser candentes, ¿no? de elecciones libres. Bueno, si no hay ni siquiera partidos políticos, tú no puedes tener elecciones libres mañana. Pero, o sea, que tú tienes hay cosas que decididamente, por definición, van a tenerse que dejar más hacia adelante. Y yo estoy de acuerdo y yo he usado esta alegoría, yo veo este proceso de transformación como un tren. En la locomotora son las medidas económicas, es la economía del país. Esa locomotora tiene que ir a toda la velocidad. Detrás de ella lleva todos los otros cambios económicos y políticos y sociales que tiene que hacer el país. Por ejemplo, para que haya una actividad económica pujante, tiene que haber una sociedad civil pujante. Cuba tiene que afrontar, mejor antes que después, una nueva ley de asociación y permitir un florecimiento de la sociedad civil. Eso no quiere decir que se hagan elecciones pasado mañana. Es más, una buena sociedad civil es un precursor a un ambiente propicio para unas elecciones. Cuba pudiera abrir la puerta a los escaños del poder popular sin exigir el requisito de participación en el Partido Comunista. Ahí ya se pudiera empezar a abrir la base gubernamental desde abajo, con la gradualidad que eso conlleva. O sea que hay factores que se pueden hacer, pero no se pueden ignorar desde un principio estas medidas y decir vamos a resolverlas de aquí a 3, 4, 5 años, porque entonces los cambios económicos no van a dar resultados. Desde el punto de vista de los cambios económicos, ¿es posible que alguna reforma económica dentro de Cuba fructifique, incluso si la hacen de manera determinada, rápida, mientras estén las sanciones o las limitaciones o la política de aislamiento o incluso ahora la política de bloqueo energético? O sea, ¿pudiera una economía tan deteriorada como la cubana tener algunas medidas reales que pudieran de alguna manera ir por encima, superar o burlar de alguna forma todas las el paquetaje de sanciones que tienen contra Cuba? Porque yo creo que ese ha sido uno de los principales factores por los cuales una reforma en Cuba tampoco ha sido más radical o no se ha empoderado al grupo de reformistas dentro de Cuba o no creen que un diseño realmente pueda superar estas limitaciones. ¿Tendrían ellos la iniciativa para hacer cambios suficientes que tuvieran éxito a pesar de las sanciones estadounidenses? Sí y no. Por ejemplo, sabemos que el sector privado en Cuba ahora es pujante, es dinámico, es real, tiene fuerza, controla hoy día prácticamente todo el comercio en Cuba, está controlando hasta el combustible. Sabemos también que ese sector en gran parte está exento de las sanciones norteamericanas. O sea que si mañana el gobierno cubano hiciera una apertura completa al sector privado en Cuba, donde estas MIPYMES ya dejen de tener limitaciones en su crecimiento. En este momento están limitadas a 100 empleados, si recuerdo bien. Si se quitan todas esas limitaciones, si se abre el sector agropecuario a las MIPYMES, si se abre hasta inclusive el sector desarrollador de viviendas a las MIPYMES,
eh, 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 pudiera haber, decididamente va a haber una explosión económica en un sentido positivo, en un sentido bueno, una explosión de crecimiento económico importante. Y ese sector está prácticamente exento de esas sanciones americanas, o sea que va a poder ocurrir. Lo que no va a poder ocurrir es la inversión de la diáspora en Cuba, porque eso no está permitido por las sanciones que existen en este momento, y todavía queda el gran limitante que tienen los emprendedores cubanos de poder abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y poder hacer sus transacciones libremente entre Estados Unidos, el exterior y Cuba. Pero yo asumo que debe de haber o está habiendo entre Washington y La Habana un proceso de negociación. En ese proceso de negociación tiene que haber dos partes a esa negociación, tiene que haber un quid pro quo. Si Cuba toma estas medidas, Estados Unidos tiene que tomar otra serie de medidas en relación a las sanciones del embargo. Y yo personalmente soy de la opinión que creo que el presidente tuviera suficiente autoridad ejecutiva para ordenar que se difieran los impactos de las sanciones por 2 o 3 años hasta que estas medidas que Cuba está de acuerdo con tomar puedan tener fruto y puedan traerle auge a la economía cubana, pendiente a que Cuba tome otras medidas más adelante que tiene que hacer. O sea que hay espacio para cierta gradualidad en la descongelación de la relación bilateral. Pero esto tiene que hacerse en buena fe y no tratando de engañar el uno al otro o el otro al uno, ¿no? Tiene que haber una sinceridad, una apertura y un compromiso con una apertura genuina. Si hay ese compromiso, una apertura genuina, eso nos abre la puerta a muchas otras cosas y por el momento le trae un alivio rápido a la economía cubana y a ese pueblo que tanto sufrimiento y escasez y penurias está pasando en este momento. Que para mí esa es la prioridad principal, es traerle un alivio rápido a esa población en Cuba, cuya gran mayoría son personas mayores y jubiladas, y traerles un alivio a sus vidas. Hay que empezar por ahí, hay que empezar por esa sanación de ese pueblo, traerle un alivio y traerle esperanza de futuro. Y eso requiere una serie de medidas, tanto por los Estados Unidos como por Cuba, rápidas, claras, profundas y efectivas para empezar a abrir el potencial del país y abrirnos a unos nuevos caminos. La tarea de reconstrucción de Cuba es ardua, larga y costosa. No podemos demorar más ese proceso. Yo creo que hay que lanzarse de lleno en esta tarea y reconstruir el país. Y tanto tiene que participar Cuba como tiene que participar Estados Unidos en ese proceso. Y a la larga va a redundar en el bien de las dos naciones, porque Estados Unidos no quiere convertirse en el micromanejador de Cuba. Los cubanos tienen que tomar esa rienda y crear su propio futuro. Estados Unidos tiene que convertirse en el gran facilitador de este proceso y tiene que convertirse quizás en enfocar el proceso en la dirección correcta. Pero los cubanos tienen que llevarla a cabo. Y para Estados Unidos, tener en Cuba un país funcional, un país seguro, un país donde no se infiltren los grupos narcocriminales de América, un país que mantenga orden, que mantenga la gobernabilidad, que mantenga paz y que tenga una economía pujante. Eso va a ser un beneficio enorme, principalmente para nosotros aquí en el sur de la Florida y para la economía del estado de la Florida. Va a tener un impacto extraordinario. La integración de la economía cubana con la economía norteamericana es inevitable. Estados Unidos para Cuba es el mercado idóneo, es el mercado natural. Esa integración se ha aguantado por muchos años artificialmente y sabemos cuáles son los resultados. No ha funcionado. Ese esquema hay que romperlo y hay que abrir esa integración. Y tiene que haber una integración de la diáspora con el país, de nuevo. Y entre los cubanos de buena voluntad, buscar un futuro
pacífico, un futuro reconciliado y un futuro distinto para nuestro país. Ya han sido muchos años de sufrimiento, Gennady, muchos años, y de separación y de exclusividad y de confrontación y de conflicto. Yo creo que tenemos que buscar un proceso de sanación y echar el país hacia adelante. Y eso requiere mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo y algunos añitos. ¿Qué pudiera cambiarse? Porque yo siempre he pensado que quien toma la iniciativa, y esto era lo que a mí me parecía bello de la época Obama, ¿no? Quien toma la iniciativa le pone el balón en el otro lado a la otra orilla. O sea, si los Estados Unidos empiezan a quitar restricciones, le pone el balón político entonces a Cuba y las expectativas están entonces del lado de Cuba. En este caso, los cubanos anunciaron que iban a permitir la integración económica de los cubanos de la diáspora directamente en la isla, que podían tener negocio, que podían invertir en mi pyme, que podían ser parte del sector privado. ¿Pudiera esto poner alguna presión del lado de los Estados Unidos para que entonces efectivamente quiten las regulaciones que existen del lado de acá para que los cubanos puedan en efecto ir sin ninguna dificultad y integrarse a la vida económica de Cuba? ¿Crees que Washington esté dispuesto a esto? Sabemos que hay voces aquí en el sur de la Florida bastante opuestas a cualquier tipo de actividad económica que no implique el inmediato desmantelamiento del sistema en Cuba, pero ¿podría este anuncio impulsar algo para Washington? ¿Crees que tal vez ya estaba hablado? ¿Puede ser producto de estos intercambios preliminares que ha estado reportando la prensa que existen entre Washington y La Habana? Yo asumo, te vuelvo a repetir lo que te dije, ¿no? Yo asumo que hay un proceso de negociación. En ese proceso de negociación uno pone ofertas y demandas. O sea, que tienen que haber las dos caras en el proceso de negociación, no solo demandas, sino también ofertas. Así que esperemos, porque sin eso no funciona. O sea, hay que entender de que, porque Cuba haya dicho ayer de que vamos a permitir que la diáspora venga a invertir, los Estados Unidos no nos dejan. O sea, para que tienen que haber las dos, tienen que haber ofertas y demandas. Y entonces hay que presentar esas cosas. En ese sentido, cuando se llega a un acuerdo, tiene que haber un anuncio donde diga, por una parte se van a tomar estas medidas y por otra parte se van a tomar estas medidas. Eso es lo que le va a dar confianza al pueblo, eso es lo que le va a dar confianza a los mercados internacionales, eso es lo que le va a dar confianza a la diáspora. Y eso es lo que nos va a permitir empezar a soñar cómo invertir en Cuba, cómo llegar, etcétera. Aunque te vuelvo a repetir, esto no es un proceso de un día para otro, ni va a ser un proceso fácil. Cuba está en una situación muy subóptima para enfrentarse a una transición de esta magnitud económicamente. O sea que hay muchas cosas que hay que subsanar. Por ejemplo, sin un sistema eléctrico estable, es muy difícil que haya actividad comercial. Muy difícil. O sea que son muchas cosas que hay que sanar, que hay que restablecer, que hay que arreglar en este proceso que yo llamo de estabilización, que te repito, yo creo que va a durar entre 2 o 3 años. Y en ese proceso tienen que ocurrir muchas cosas, pero esto es como un tango, tienen que haber dos bailando. No puede haber uno solo. Y ahí Estados Unidos tiene que bailar muy de cerca y trabajar muy coordinadamente con Cuba, porque si Cuba hace lo que tiene que hacer y Estados Unidos no funciona. Si Cuba se queda corto, Estados Unidos no va a dar lo que tiene que hacer porque no le gustó lo que Cuba hizo. Entonces, no salimos de un impasse entre las dos partes que yo creo que si no salimos de esta con una relación bilateral restablecida y funcional, nada de esto camina. O sea, tenemos que echar a andar el proceso. Este tren, la locomotora es economía, pero este tren tiene que empezar a caminar rápido. Si no, no funciona. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de Cuba Study Group desde que nos conocimos es que el Cuba Study Group siempre se ha preocupado por conocer qué pasa en la isla.
O sea, no espera que se lo cuentan, no espera a que alguien venga y de segunda mano se lo diga, sino que ustedes han ido a la isla, interactúan diariamente con personas que están en la isla de diferentes esferas de esa sociedad para entender qué está pasando, para poder hacerse un criterio directo y objetivo de lo que pasa en la isla, ¿no? Eh, Hay otras posiciones acá en el sur de la Florida que creen que la única vía puede ser la del desmantelamiento inmediato de todo esto. Creen que no debe haber ninguna negociación de Marco Rubio con Cuba que no sea, pues, a qué hora salen del poder. Esta es la posición de María Elvira Salazar o de Carlos Jiménez. ¿Crees que ellos están pasando algo por alto? ¿Crees que esto está basado en algún error de percepción? ¿Crees que de alguna manera, si se llamara la atención sobre cierto aspecto, estas personas podrían cambiar su posición? Yo me imagino que sí. Yo creo que el pragmatismo se impone dentro de ciertos límites, ¿no? Yo creo que todos tenemos nuestras esperanzas de lo que queremos. Yo creo que hay un gran consenso en la comunidad cubana de la diáspora, y lo digo firmemente, en qué es lo que queremos ver en una Cuba del mañana. Yo creo que ahí existe un gran consenso. Donde vienen las diferencias es en el desespero, que yo lo entiendo, emocionalmente yo lo entiendo, en el desespero de que queremos ver esta Cuba mañana. Y el desespero, ese desespero quizás te lleve a obviar o no prestar la atención a los aspectos pragmáticos de la definición. Nosotros en el Cuba Study Group hemos estudiado una serie de transiciones en el mundo, muchas de las cuales han tenido elecciones, por ejemplo, prematuramente, y casi en todos los casos, si no en todos, han dado resultados muy desfavorables y bastante desastrosos. Sin embargo, tenemos otro grupo de naciones donde hemos estudiado transiciones, donde los procesos electorales se condujeron después de la fase de estabilización económica, es de eso que te dije, de 2 a 3 años o quizás 4, y en esos casos las elecciones dieron resultados democráticos muy estables. O sea, es evidencia. No quiere decir que Cuba esté determinada a seguir un patrón que otro siguió, pero nos da evidencia. Si sabemos de antemano de que estas que se hicieron muy prematuramente, por razones obvias, no dieron resultado, otras que sí lo dieron por razones obvias, pues eso refuerza la parte pragmática del tema, que por cierto, me parece que el gobierno americano entiende ese pragmatismo claramente, por lo menos lo evidenció en Venezuela, ¿no? Lo que yo creo que hace falta en Cuba es dejar esclarecida desde un principio la trayectoria. O sea, que nosotros podamos ver cuál es la trayectoria. Yo creo que todo el mundo va a estar dispuesto a decir, ok, yo tengo paciencia para esperar que las elecciones libres no se celebren hasta en 5 años, pero yo quiero ver una trayectoria que nos lleve allí. Y yo creo que esa es la parte que es importante y que es parte de lo que tiene que aclararse y tiene que verse. Esa visibilidad, para mí, tiene que existir. El entendimiento de que tiene que haber cierta pausidad, tiene que haber cierta gradualidad en estos procesos, yo creo que existe. Pero que yo pueda ver un poquito más a largo plazo y pueda tener una visión clara de los pasos que hay que dar para llegar a la Cuba del futuro. Yo creo que ahí eso es importante. Voy a regresar un poco al principio, ¿no? Discutiendo lo que pasó con Obama, porque en este caso, obviamente, los dos que se necesitan para el tango, la élite política cubana, necesitaría estar de acuerdo en que se llegara a este proceso de transición. Cuando se hizo el cambio de política con Obama, otra de las cosas elegantes que tenía era que tú no estabas anticipando nada en particular, ¿no? O sea, tú simplemente estabas cambiando el escenario y por dinámicas internas de Cuba, por presiones internas, por aspiraciones internas, por el desarrollo de nuevas fuerzas de reforma o económica, se les daba la oportunidad, ya eliminado el inmenso riesgo quizás de la política de máxima presión o máximo aislamiento, de que los cubanos fueran ellos mismos determinando el rumbo que querían seguir. Pero en este otro escenario donde puede haber una transición bajo presión, voy a decir, y puede ser presión de los Estados Unidos con el bloqueo energético o puede ser presión ya interna dentro de Cuba por las condiciones de tanta escasez que se ha generado,
¿no crees que de alguna manera estamos cediendo la iniciativa? O sea, porque con Obama simplemente nosotros, cuando digo nosotros estamos hablando de los Estados Unidos, ¿no? Que es el país donde vivimos. Los Estados Unidos, pues, implicaba o dejaba claro lo que iba a hacer sin depender de lo que van a hacer los cubanos. Pero en este otro escenario podemos depender de lo que hagan los cubanos. ¿Qué tal si no hacen lo que esperamos? ¿Qué tal si no cumplen las expectativas? ¿Qué sea si entre ellos no se ponen de acuerdo y no llegan a un consenso de una transición en 5, 3 o determinada cantidad de años? Entonces se traba todo y podemos permanecer en este limbo terrible para todos los cubanos. Obviamente los de la isla tienen el peor, pagan el peor precio, pero nosotros también porque debemos sufrir a nuestra familia y a nuestros compatriotas. Yo francamente, veo tres opciones nada más, ¿no? Una donde hay un pacto entre Estados Unidos y el gobierno cubano que resuelva el tema, donde quede claro lo que tiene que hacer cada uno y donde quede claro una visión de futuro. Ese sería lo ideal, sería lo óptimo. Y si eso lo causa, o lo causó, si eso lo causara la presión que ha puesto la administración de Trump sobre Cuba, entonces se puede decir que tuvo un resultado magnífico, porque logró algo que no se había logrado antes, de que Cuba hiciera esos cambios, que son cambios que necesita Cuba como país. No, aunque no estén impuestos por Estados Unidos, son todas ellas cosas que Cuba tiene y debe de hacer. O sea, que sería muy importante. Ahora, hay dos opciones más, dos posibilidades más. Una es la que tú acabas de decir, que nos quedemos, que haya un impasse, que no haya un acuerdo y nos quedemos en este limbo, el cual causaría una profundidad de crisis humanitarias que yo me aterrorizo nada más que de pensarla. Y yo la puedo, en mi mente, yo la puedo ver. La puedo ver y me da un terror, me atemoriza que ocurra. Porque yo sé lo que está pasando en Cuba en este momento, las razones que tú dices, porque estamos en constante comunicación con Cuba y sabemos lo que está pasando ese pueblo. Pero no es una apuesta, Carlos, no es una apuesta que estamos haciendo, porque cuando digo apuesta es si condicionamos a lo que haga el gobierno cubano, entonces nosotros también estamos contribuyendo a que pueda ocurrir esa catástrofe humanitaria. Quizá es una posibilidad, pero ¿qué alternativa nos queda? La tercera opción sería una solución a la República Dominicana, donde los Estados Unidos ponen tropas en Cuba y entonces hay un cambio de sistema completo. Los Estados Unidos gobierna el país de forma indirecta, pero gobierna el país por los próximos 2 o 3 años y establece las bases para una recuperación económica. ¿Es eso lo que queremos? Es una posibilidad. Si no hay una solución genuina negociada, yo francamente me temo mucho de lo que pueda pasar, porque si hay un colapso social en Cuba, si hay una crisis humanitaria terrible y Cuba se convierte en un estado ingobernable, las consecuencias pueden ser devastadoras. Desde la criminalidad en Cuba, las gangas el narcoterrorismo de América se vierte sobre Cuba, ahí cualquier cosa puede pasar. O sea, no estamos en una situación donde tengamos una serie de opciones de las cuales 3 o 4 son atractivas. Aquí estamos en una situación donde hay una sola opción que es atractiva y por eso es que conseguir que haya en Cuba por parte del gobierno cubano la buena voluntad de llegar a una verdadera solución se hace imprescindible. Y no sería, estoy pensando, porque esto era más parecido a lo de Obama, ¿no? Y dándole todos los ángulos posibles. Quizás, como en aquella época, pues empezar a eliminar las restricciones que ocasionan o agudizan la crisis dentro de Cuba y sin condicionar esta flexibilización a lo que sea que vaya a hacer Cuba en este caso, que yo creo que en definitiva, obviamente, si no hacen lo que tienen que hacer, están pagando también un precio político con su propia gente, independientemente de lo que haga Washington. Sí, pero eso ya pasó y no es el esquema teórico bajo el cual está funcionando Washington. Washington adoptó, por una razón o por otra, una política de presión.
Me parece insólito que ahora levanten la presión sin que Cuba haya tomado pasos definitivos y garantizados en la dirección que necesita el país. O sea que no creo que eso suceda. Pudiera suceder que se canse la administración de Trump de lidiar con los cubanos y diga, me voy a preocupar de cosas más interesantes, o que se queden tan enredados en otras actividades que ya dejen de prestar la atención a Cuba. Él dijo que le iba a prestar atención a Cuba cuando terminara Irán. Bueno, yo no sé cuándo termine la cuestión de Irán, no sé cuándo le van a prestar atención a Cuba, pero no me parece consistente con la política que hasta ahora han llevado y por lo tanto no creo que sea probable. Yo creo que lo más probable es que sí haya una negociación que llegue a un punto. Cuba también lo necesita. O sea que yo creo que hay un momento de reconocer la situación donde hay un esquema en el cual estamos todos, no por haberlo escogido, sino por malas decisiones tomadas en el pasado. Y estamos aquí y ahora vamos como dicen los americanos, a hacer de los limones que nos ha tocado hacer limonada y resolver el problema. Volvemos al pragmatismo. Si no prevalece un pragmatismo enorme en todas partes, en las dos partes que están negociando, lo veo muy difícil, ¿no? Pero es una oportunidad, tenemos una oportunidad de grandes cambios y de cambios buenos para el país. Cuba los necesita a grito. Yo creo que, y además que casi todo esto está fuera de nuestro control. Nosotros, los cubanos, tanto de aquí como el pueblo en Cuba, en este momento no tenemos agencia sobre este tema. Esto es un tema que se está trabajando y se está negociando entre el gobierno norteamericano y el gobierno cubano. Así que en el momento que los cubanos tengamos agencia, podemos participar en el proceso, podemos recomendar, pedir, sugerir, etcétera, pero en este momento no tenemos esa capacidad de agencia en esta situación. Yo creo que sí tenemos alguna influencia desde el punto de vista de nuestras posiciones, de las ideas que traemos al espacio público, de las expectativas que tenemos sobre un gobierno en el cual los que vivimos aquí en los Estados Unidos somos contribuyentes, ¿no? Me parece que si bien claramente no nos están dando mucha participación en este proceso que está conducido desde Washington, yo creo que a Washington le interesa la reacción de las personas que viven aquí en los Estados Unidos. Yo creo que del mundo entero, ¿no? A la comunidad internacional. Me parece que al menos hablar en estos términos o crear ciertas expectativas, informar sobre lo que nosotros creemos que puede pasar, yo creo que eso ejerce algún tipo de sin duda, pero es más indirecto, no es una agencia directa, no, we're not decision makers, right? En este caso. Pero lo importante aquí también sería si verdaderamente, yo me imagino que sí, hay este proceso serio de negociación, de no torpedearlo. Porque torpedearlo no va a resolver ningún problema. Acuérdate siempre que lo perfecto es el enemigo de lo bueno, ¿no? Sí, puede que a muchos les guste otras cosas, hubieran preferido otras cosas, está bien, pero no estamos ahí, estamos donde estamos. Es la realidad que tenemos, es una realidad que se nos ha impuesto como nación. Tenemos que dentro de esa realidad que se nos ha impuesto, hacer lo mejor posible, influenciar porque resulte lo mejor posible y sanar la economía cubana lo más rápido posible porque es la mejor opción. Cualquier demora, cualquier postergamiento de medidas importantes, cualquier dilatación solo prolonga la crisis, prolonga el sufrimiento y demora la recuperación del país. Acuérdate una cosa, el país se va a recuperar en un momento de gran competencia mundial. Todos los países compiten el uno con el otro. Las economías son todas competitivas porque vivimos en una economía de mercado. Entonces imagínate, piénsalo en términos competitivos, como si fuera una pelea de boxeo o algo de eso. Cuba está noqueada casi en el piso. ¿Cómo se levanta? ¿Y cómo puede ganar esta pelea? Es complicado. O sea, Cuba tiene que darse cuenta de que el capital que necesita tiene que ganárselo, tiene que quitárselo a otro lugar. Tiene que ser más atractivo Cuba que otra alternativa que tenga el inversor. Que la gente venga a hacer negocio aquí cuando pueden hacer negocio en cualquier otra parte del mundo,
hay que ganárselo. Cuba tiene que atraerlo. Cuba tiene que decirle, oye, Cuba es mejor por esto y por esto y por esto. O sea, si no se hacen esas cosas, los resultados van a ser muy, pero muy tibios. Porque el riesgo del fracaso es enorme y las probabilidades de éxito son pocas y cortas. Entonces, si no balanceamos ese esquema de probabilidades de éxito con probabilidades de riesgo y de no tener éxito, no logramos que haya inversión en el país. Esto es un proceso muy competitivo, o sea que hay que ponerse a trabajar duramente. No, a diferencia de Venezuela, el dinero no nos va a salir debajo de la tierra. Lo tenemos que trabajar, como decía aquel anuncio de una compañía de inversionistas americanos, hay que ganárselo de la forma antigua, trabajando duro. Es la única forma en que Cuba se va a recuperar. Yo estoy, yo estoy un poco pesimista, Carlos, debo admitirlo. Estoy un poco pesimista porque me parece que en esta negociación, que si bien hemos esperado por años, ¿no? Que una negociación como esta se dé, yo creo que en las circunstancias en las que está, tiene mucho riesgo. Y uno de los riesgos es que una de las partes puede levantarse, irse, y no necesariamente tiene que importarle qué pase a partir de ahí, que es los Estados Unidos. Yo entiendo que ahí está Marco Rubio, yo entiendo que Donald Trump ha puesto su atención en Cuba, pero los Estados Unidos puede levantarse, irse y de cierta manera no pagar grandes consecuencias. Pero nosotros los cubanos sí pagamos grandes consecuencias Sin duda por ninguna, una tienes toda la negociación razón. Sí. en la que no estamos. Y entonces ahí es donde yo me digo, tal vez lo mejor es hacer que estos Estados Unidos salgan como interlocutor lo antes posible y tratar nosotros de resolver nuestros problemas, que somos los que nos los estamos jugando, nuestra familia, nuestros compatriotas. Y esa profunda duda, ese profundo temor. Pero los Estados Unidos, ya que han hecho lo que han hecho hasta ahora, yo creo que tienen una responsabilidad de dejar algo funcional. Ellos, si se van y no hacen nada, para mí sería quizás lo peor de todos los escenarios, porque entonces han profundizado la crisis humanitaria en Cuba a un extremo grande al eliminar el petróleo y, o sea, ha hecho la situación, la ha empeorado brutalmente. Y si ahora se lava las manos y se va a resolver otro problema en otra parte del mundo, la verdad que nos dejaron completamente embarcados. Yo por eso no creo que eso suceda. Ahora, lo lógico sería que Estados Unidos se dé cuenta también de que micromanejar el proceso desde Washington es muy difícil. Ahora, si empodera a que este proceso tiene que ser resuelto por los cubanos y deja el legado de crear un consejo de transición en Cuba, si deja el legado de buscarse, por ejemplo, de utilizar los buenos oficios del Vaticano, de la Iglesia Católica, para crear una comisión que guíe la transformación del país y con ciertas garantías que tenga que obtener del propio gobierno cubano ante el ámbito internacional. Si no hace eso, yo creo que entonces tampoco va a dar los resultados. Pero también una opción donde se tienen que meterse al punto de tener que poner tropas dentro de Cuba, esta opción sería desastrosa para Cuba en cierta forma, por lo menos en el sentido de nuestro sentido de nación. Y no creo que fuera factible ni bien recibida en los Estados Unidos tampoco. Sería la condena eterna de la enmienda Bla. Correcto. Entonces tenemos una situación con muy pocas opciones y solo nos queda esperar y tener la esperanza de que se opte por la mejor de esas tres opciones. Carlos, muchísimas gracias. De conversar contigo. Si bien, obviamente, las esperanzas en este momento es lo último que podemos perder, quizás con un poco más de claridad, ¿no? Nos podemos sentir más involucrados en lo que está pasando o en lo que puede venir. Quería preguntarte, ¿algún mensaje, algo que compartir con los cubanos en todos lados, los cubanos de la isla? Tú que te has dedicado en gran medida a pensar durante décadas un momento como este, ¿no? O sea, ¿qué pudiéramos hacer? A veces para prevenirlo, pero ya que estamos encima, ¿cuál tú crees que quizás sea una de la máxima por la que pudiéramos estar
en este momento guiándonos? ¿O cuál sería tu mensaje para los cubanos, sobre todo dentro de la isla? Para los cubanos dentro de la isla el mensaje tiene que ser, sus hermanos en la diáspora entienden su situación, los comprenden, nos preocupamos extensamente, tratamos de hacer todo lo posible por aliviar su sufrimiento y sus penurias, pero les pido optimismo, les pedimos que estén conscientes de que hay una responsabilidad mayor, que es trabajar por construir una nación distinta, nueva, con una economía pujante. Y eso va a requerir mucho trabajo, muchos sacrificios, aún más por venir, de los que estamos allá, de los que están allá principalmente, y de nosotros aquí. Nosotros en la diáspora también tenemos una responsabilidad enorme, porque vivimos cómodamente. Eso nos pone en una situación ética complicada, porque no podemos pedir para Cuba cosas con las cuales nosotros no vivimos con esas consecuencias. Pero desde aquí tenemos una responsabilidad enorme de pensar en nuestro pueblo y de pensar en nuestro país y nuestra nación. Y que tenemos que aunar la buena voluntad de todos para sanar el país, para buscar una reconciliación nacional y para echar adelante un país en un proceso que va a ser difícil, y no exigir lo perfecto, sino lo pragmático y lo bueno, siempre buscando el bien del país y el bien de nuestros hermanos en Cuba. Y dentro de ese esfuerzo, echar para adelante, pero con optimismo y con esperanza. Y no nos queda otra. Carlos, muchísimas gracias, un abrazo grande y gracias a nosotros por estar acá, sino por todo el trabajo que has hecho durante muchos años con cantidad de tensión, presión y fricción dentro de esta comunidad. Yo te quiero agradecer y quiero decirte que en gran parte mi propio trabajo, mi propio esfuerzo, mi propio activismo ha estado inspirado en ti y en el trabajo de muchos de los que están en el Cuba Studio. Gracias. Así que gracias por esto. Te lo agradezco. Muchas gracias.